La lucha libre profesional es un deporte espectáculo, que desde que empezó a ser la base de lo que ha sido, ha evolucionado de forma impresionante en todos aspectos, desde el cómo se perciben los encuentros, el cómo se presentan a los luchadores, e inclusive, más básico aún, incluso el desempeño y los movimientos dentro del cuadrilátero de los mismos se han visto en constante cambio a lo largo de más de 150 años, por lo que no es raro que con el paso del tiempo ciertas movidas pasen más al desuso, o su función tienda a cambiar de ser un finalizador, a un mero recurso de trámite más. En este último aspecto, mayormente y sobre todo en promociones que dan mayor luz verde a sus luchadores para la experimentación, esta evolución tiende a verse motivada por la búsqueda de la innovación y una mayor vistosidad, lo que en numerosas ocasiones ha desembocado en la creación o evolución de movimientos que lo que ganan de llamativo, también lo ganan en riesgo para el usuario, y más comúnmente, para el receptor. Y mientras esto ha mostrado ser una tendencia inevitable, cuando nos centramos en una promoción como WWE, también hemos visto cómo ciertos movimientos pasan al desuso parcial o total no por estos fines de innovación, sino porque de lleno su ejecución es prohibido por la directiva, generalmente por considerarlos de muy fácil alto riesgo, algún incidente en que estos se hayan visto involucrados, o incluso por llegar a hacer alusión a algo que la empresa prefiere evitar. Sea por la razón que sea, en esta ocasión intentaremos repasar precisamente cada uno de estos movimientos, que están, o que en algún momento estuvieron prohibidos dentro del producto del gigante del entretenimiento deportivo. Les saluda una vez más Rockstar, y así, damos inicio a este video. Quizás no haya mejor forma de comenzar con este listado, que con uno de los primeros, más longevos y más fundamentales movimiento prohibido dentro de la WWE, el Pile Driver. Y es que aquel movimiento que durante la década de los 80 y los 90 destacó como uno de los finishers más populares entre los luchadores, siendo la herramienta definitiva de nombres como Paul Orndorff, Jerry Lawler, o Terry Funk, en 1997 sería el causante de una de las lesiones más infames en toda la historia del wrestling estadounidense. En la edición de SummerSlam de aquel año, Owen Hart se enfrentaría a Steve Austin, y es en el clímax de este combate cuando el menor de los Hart le aplicaría la devastadora movida a la serpiente de cascabel, pero cometiendo el error de no calcular correctamente el posicionamiento de la cabeza de este, la cual impactaría de lleno sobre el cuadrilátero, quedando inmóvil por unos momentos aunque pudiendo acabar el combate a muy duras penas. Esta lesión dejaría secuelas de por vida en el entonces luchador en ascenso, quien tuvo que despedirse para siempre de sus movimientos más ágiles, su movilidad en general se vio mermada y su carrera muy radicalmente acortada, teniendo que retirarse tan solo 6 años después a la temprana edad de 38 años por los problemas que arrastraba en su cuello, y lo peor, es que pese a todo esto su caso debe considerarse como uno afortunado, pues aquel impacto muy fácilmente podría haberlo dejado en silla de ruedas, si no es que algo peor. Mientras que la prohibición no fue inmediata, sí que desde aquel momento el uso del Pile Driver fue muy mermado dentro de la programación de la empresa, hasta que para el año 2000 prácticamente había desaparecido por completo, con la excepción de la Tombstone, la cual es una de las variantes más seguras de esta movida pues, como el usuario cae con las rodillas, queda un gran espacio entre la lona y la cabeza del receptor, que suele estar colocada al nivel de la pelvis de quien la aplica, y aún así, solo el Undertaker y Kane tenían la completa luz verde para ejecutarla. No sería hasta 2013 que por primera vez en más de una década, el clásico Pile Driver sería visto de nuevo en la WWE, con CM Punk aplicándosela a John Cena en aquel memorable combate que tuvieron en el episodio de Raw del 25 de febrero, aunque según se sabría poco después, este spot fue acordado por ambos luchadores sin el permiso ni conocimiento de la directiva, por lo que los dos recibirían una reprimenda luego del encuentro. En el glosario del wrestling hay cierto término al que se le conoce como sheer drop.
Un sheer drop se refiere a cuando un luchador lleva a cabo un movimiento que se supone que termina con el receptor boca arriba o en alguna posición segura, pero en su lugar la maniobra acaba con una ejecución que utiliza la cabeza o el cuello como zona de impacto. Dicho esto, uno de los sheer drop más icónicos en la lucha libre no es otro que el Tiger Driver 91, popularizado por el legendario Mitsuharu Misawa, y en el cual simula aplicar un underhook powerbomb, que vendría siendo el Tiger Driver más básico y seguro, pero sin molestarse en girar por completo a su oponente, arrollándolo a gran velocidad a medio camino, provocando que este caiga en el mejor de los casos sobre la parte superior de sus hombros, y en el peor de los casos sobre su nuca o su cráneo, dando como resultado que sea el receptor quien, ya en una posición poco favorable y muy poca movilidad, deba hacer un gran esfuerzo por doblar el cuello tanto como le sea posible, con tal de evitar impactar en las áreas de más alto riesgo. Ya con esto dicho, sería entendible su prohibición en la WWE, sin embargo sí hay cierta anécdota más directamente relacionada, de la mano del luchador que en la empresa conoceríamos como Rodney Mack. Y es que apenas en su combate de debut contra Al Snow a inicios del 2003, el luchador simularía la ejecución del Tiger Driver tradicional, pero en cambio lo convertiría en un sheer drop, haciendo que su oponente cayera peligrosamente cerca de su cuello. Y si bien la movida salió bien para ambos luchadores, debido a esta ejecución la directiva de la promoción se preocupó por el potencial riesgo que podría representar, por lo que no solo prohibió esta versión, sino que dio un paso más allá y vetó todas las variantes, incluyendo las más seguras, pese a que en años anteriores ya habían sido extensamente utilizadas por luchadores como Ahmed Johnson, William Regal o Scott Steiner. A día de hoy esta prohibición parece ya no estar vigente o al menos de forma parcial, pues mientras hemos visto el Tiger Driver básico siendo utilizado por luchadores como Roderick Strong, Cesaro, Chad Gable o Tyler Bate, inclusive el Tiger Driver 91 ha logrado hacer acto de presencia, por ejemplo de las mismas manos del ya mencionado Cesaro. En su momento, Michelle McCool logró abrirse camino y generar una muy positiva impresión en la entonces denominada como División de las Divas, gracias a su movida final, la cual había bautizado como Wings of Love. Esta consistía en una underhook facebuster, similar al pedigree, pero con la diferencia de que elevaba al receptor de forma vertical antes de impactarlo de forma horizontal sobre el cuadrilátero. Esta movida ya era conocida dentro de la división femenina del wrestling, pues bajo el nombre de Implant Buster, Awesome Kong ya la había popularizado, con la única diferencia de que mientras esta última caía con sus rodillas, Michelle lo hacía con un sentón, que combinado a que no poseía una complexión precisamente imponente, hacía que resultara aún más asombroso lo devastador que podía verse cuando ésta lo ejecutaba. Lamentablemente para ella, en el 2008 y de forma súbita la WWE le prohibió seguir realizando esta movida, obligándola a conseguir una nueva. Lo curioso de este caso en particular es que mientras la lógica indica a pensar que la razón detrás de esta prohibición pudo ser una mala ejecución por parte de la luchadora, provocándole una lesión a alguna compañera, o por otro lado que aunque esto no hubiese ocurrido aún, haya sido una decisión preventiva para potenciales accidentes, pues ciertamente mal aplicada puede poner en riesgo la cabeza y el cuello del receptor, ciertos rumores que recomiendo que se tomen como tal, dan una versión más peculiar, por decirlo de alguna forma. Y si le hacemos caso a estas malas lenguas, las Wings of Love no fueron prohibidas por el riesgo general que podría representar para los luchadores, sino específicamente porque la directiva pensó que este movimiento se veía demasiado devastador como para ser parte del arsenal de cualquiera dentro exclusivamente de su división de divas, algo que si bien no recomiendo creer a rajatabla, lamentablemente tampoco sorprendería si fuera cierto, debido a la mentalidad que se tenía para este sector del roster en aquellos años. En cuanto a McCool, se notaría una fijación de esta por no conformarse con que su movida final fuera algo menos notorio, por lo que terminaría adoptando el finisher de su entonces luchador favorito de TNA, el Styles Clash, el cual rebautizaría como el Fate Breaker, mientras que ya como nota final, al cuestionársele sobre esto al fenomenal, este afirmaría sentirse halagado por servirle de inspiración a la luchadora.
A lo largo de los años, a la WWE le ha gustado comercializar la idea de que el RK o de Randy Orton es un movimiento que puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, siendo casi un eslogan el cómo los comentaristas pronunciaban el RKO de la nada, y lo cierto es que si nos ponemos a ver todas las variantes y contramovidas que Orton ha utilizado para ejecutar su icónico correr, destacando por ejemplo el invertir un chokeslam del Undertaker, un shooting star press de Evan Bourne, o un curve stomp de Seth Rollins, se podría decir que casi tienen razón. Sin embargo, una posición desde la que Randy aún tiene pendiente realizar su RKO, es desde un suplex vertical, siendo lo que coloquialmente se ha dado a conocer como el Black Crush. Esta peculiar variante del correr es más conocida gracias a Kenta Kobashi, y es conocida entre los luchadores por requerir un cierto nivel de fuerza así como una gran sincronización entre el usuario y el receptor, dado el rápido y preciso movimiento de brazos hacia el cuello que se deben llevar a cabo tan pronto el cuerpo del oponente comienza a caer. Mientras que no se sabe con total certeza la razón tras la prohibición de este movimiento, es posiblemente a esta complejidad que la WWE no ha permitido que Orton combine su RKO con un suplex vertical, aunque sí hemos llegado a ver algunas similares de parte de otros luchadores. Por ejemplo, tenemos el Truth or Consequences de R-Truth, que aunque parece que inicia como un suplex, da un giro rápido para convertirlo en un stoner, aunque este se reconoce como más seguro que el Black Crush, debido a que no requiere mantener al oponente en una posición vertical, ni que este aterrice de forma plana sobre la lona. De aquí, pasamos a una de las prohibiciones más recientes, cuando luego de usarlo para inmortalizar uno de los momentos más memorables del wrestling moderno, y ganar el campeonato mundial pesado de WWE, en el evento central de WrestleMania 31, Seth Rollins recibió las instrucciones de sacar su ya característico finisher, el Curve Stomp, de su arsenal, y el mismo sería baneado de la programación. Mientras que casi todo el mundo echó en falta la movida, pues aunque por el contexto de aquel momento tenía sentido que Rollins pasara a usar el pedigree, esto no terminaba de convencer como una mejora respecto al anterior finisher. Con el paso de los meses se fueron conociendo las razones detrás de esta súbita prohibición. Para empezar, mientras que de la mano de Seth, el movimiento nunca representó un riesgo para otro luchador, además de que como el receptor tenía los brazos libres en todo momento, era relativamente fácil protegerse del impacto. Sí es cierto que un mal cálculo podría acabar en un daño devastador para el desafortunado que lo reciba. Sin embargo, en realidad este sería el menor de los problemas, pues la empresa tenía la suficiente confianza en Rollins, de que dominaba a la perfección la ejecución de esta movida. Las razones más de peso fueron, por un lado el que otras personas, principalmente niños, quisieran imitar este movimiento, que sin la conciencia, entrenamiento y maestría de un luchador como Seth, muy fácilmente podría acabar en tragedia, y por otro lado estaba cierta connotación bastante más oscura que guarda el Curve Stomp, y es que tanto su nombre como la movida en sí hacen referencia a cierto ataque en el que se coloca la cabeza de la víctima sobre el borde de una acera y se procede a pisotearla, un ataque que desde inicio de la década de los 2000 empezó a asociarse a ciertos grupos extremistas y a ciertos crímenes de odio, con los que la WWE evidentemente no querían que se les relacionara ni a ellos, ni a su nuevo campeón máximo. Y mientras esta prohibición se mantendría durante unos cuantos años, aparentemente la directiva tendría otro cambio de pensamiento en el 2018, cuando durante su rivalidad contra Finn Balor nuevamente le darían luz verde a Rollins para que vuelva a adoptar su icónico pisotón, conservándolo como su principal finisher hasta la actualidad. Curiosamente, pese a lo que se podría pensar por su modalidad, resulta que son pocos los movimientos de alto vuelo que se sabe que han sido prohibidos dentro de WWE, y más curioso es que uno de esos pocos es también uno de los más populares durante décadas, el 450 Splash.
un movimiento que trata exactamente de lo que su nombre nos indica, con el usuario realizando un mortal hacia adelante, girando 360 grados completos, antes de girar unos 90 grados más y caer de plancha sobre su oponente, culminando en una maniobra bastante elegante y muy llamativa en aquellos que logran perfeccionarla, aunque precisamente es en este punto del giro donde se encuentra su potencial riesgo. Para ser más específicos, tanto el girar demasiado como el quedarse corto con este respecto a la altura y distancia en que se lance el usuario puede representar tanto un riesgo para este de impactar por ejemplo con su cabeza, como del receptor de ser impactado con cualquier, o en cualquier otra parte del cuerpo que no sea el abdomen, y eso fue exactamente lo que ocurrió en el episodio de SmackDown del 14 de julio del 2005, cuando en los momentos finales de una lucha entre los Mexicools contra Scotty 2 Hotty, Funaki y Paul London, este último recibiría un fallido 450 splash por parte de Juventud Guerrera, ya que el luchador mexicano caería de lleno con una de sus rodillas sobre la cara de London, provocándole una contusión cerebral y estando muy cerca de romperle una cuenca ocular, por lo que la WWE decidió de lleno dar de baja a la movida. Esta sería restablecida pocos años después, destacando el cómo pasó a ser el movimiento insignia de Justin Gabriel, quien aparentemente logró convencer a la directiva de poder usar la maniobra de forma segura, aunque según se cuenta, él mismo también provocó que se volviera a contemplar el banear la movida, luego de que cayera de mala manera sobre Randy Orton. Esto finalmente no sucedería debido a que se llegó a la conclusión de que no fue tanto un error de Gabriel realizando la movida, como de Orton no logrando retirarse a tiempo y en cambio recibiéndola en una mala posición. Como muchos recordarán, durante la mayor parte de su trayectoria en WWE, CM Punk utilizó la Anaconda Vice como su principal finisher alternativo, en búsqueda de la sumisión de su oponente, el cual ya formaba parte de su arsenal desde antes de su debut en la empresa, y que tuvo la suerte de poder conservar a diferencia de su otro finisher mucho más riesgoso, del que hablaremos más adelante. De hecho, el Anaconda Vice no solo era más segura que aquella movida, sino que su potencial riesgo también es muchísimo menor que su popular GTS, por lo que resulta como mínimo curioso que en algún momento dado, pese a su seguridad y su credibilidad, la directiva de la WWE decidiera que esta debía desaparecer de su programación. Las especulaciones al respecto han sido varias, pero realmente nunca ha quedado del todo claro el por qué se tomó tal decisión. En su momento, algunos informes señalaron que podría tratarse de que la llave consiste en un estrangulamiento, y la empresa no vio conveniente en el momento que una de las principales superestrellas como lo era Punk la tuviera como una de sus técnicas insignia, mientras que por otros medios también especularon sobre que se podría tratar de que pese al estatus de finisher que se supone que ésta tenía, la directiva no percibió que generara una reacción lo suficientemente positiva por parte de los fanáticos, por lo que decidieron retirarla. Aparentemente toda esta situación fue tan opaca, que ni siquiera para el mismo Punk las razones acabarían de ser claras, refiriéndose al tema en una entrevista durante la Comic Con del 2012, en la que solo diría que un día se acercaron a él y simplemente le pidieron que dejara de usar el Anaconda Vice, a favor de capitalizar más el GTS. Personalmente me parece un peculiar caso de prohibición donde muy lejos de las razones más comunes que hemos visto y seguiremos viendo, solo fue motivada por un aparente desinterés de la empresa hacia la misma. Moviéndonos a tierras niponas nos encontramos con el Dragon Screw Neck, peculiar movida popularizada por la leyenda y casualmente exaltado al Salón de la Fama de WWE, en su edición más reciente, Keiji Muto. En esencia, esta vendría consistiendo en una variante del látigo de pierna, pero que como su nombre indica, en vez de agarrar al oponente por el tobillo y azotarlo por debajo de la pierna para que éste se voltee y caiga de espaldas, el agarre en el látigo de cuello es en la cabeza, por lo que como se puede apreciar y suponer, el peligro es inmediato y evidente, pues en un estado vulnerable cuya posibilidad de movilidad está casi que completamente neutralizada, quien recibe el movimiento no tiene más opción que aterrizar sobre su cráneo desde una posición inestable y precaria.
El otro riesgo evidente es el latigazo cervical recibido por la víctima, tomando en cuenta que el usuario se arroja a la lona junto a la otra persona utilizando un rápido movimiento en el que el único agarre es la cabeza y el cuello de esta última. Dicho esto, puede resultar hasta sorpresivo que hasta donde he podido saber, esta movida aún no ha sido causante de ninguna lesión grave, aunque esto puede que se deba en buena parte a que, como mencioné, esta era parte del arsenal de Keiji Muto, quien es un luchador increíblemente hábil con una veteranía que casi alcanza los 40 años de experiencia, y quien, consciente de la potencial peligrosidad de este látigo al cuello, no lo usaba con demasiada frecuencia, cosa que de no haber sido de esta forma, seguramente que ya tendríamos algunas historias de percances respecto al movimiento. Todavía hasta nuestros días, el Vertbreaker es reconocido como una de las variantes más peligrosas del Piledriver, y en general una de las movidas más riesgosas dentro de la industria. Su creación es reconocida de las manos de nadie más que Shane Helms, durante sus últimos pasos en la extinta WCW poco antes de que esta fuese adquirida por Vince McMahon. Aún así, una de las cosas más curiosas respecto a esta, es que incluso con lo dicho, y que ya para cuando el luchador entró a las filas de la WWE, la directiva de la empresa había hecho vigente la prohibición del Piledriver, le darían luz verde a Helms para ejecutar su devastadora variante, al menos hasta 2003, cuando fue introducida en la lista negra. El porqué de su prohibición resulta bastante evidente, pero si es necesario detallar, partamos desde las demás variantes más tradicionales del Piledriver. En estos, por muy poca que sea, siempre hay algo de protección, pues el usuario sostiene al receptor por el torso o el abdomen, para así mantener la cabeza de este último a un nivel seguro, además de que en estas variantes, el usuario no solo suele tener visión sobre cómo está colocado su oponente, sino que por el fácil agarre en el que lo tiene sometido, es relativamente sencillo el reacomodarlo en caso de ser necesario. Todas esas medidas de seguridad, son algo de lo que en cambio, el Vertbreaker carece. En esta, mientras están colocados espalda con espalda, el usuario enlaza sus brazos con los del receptor, procede a dar un giro por debajo de este para elevarlo del suelo boca abajo, y con la cabeza y el cuello de la víctima completamente expuestos, y sus brazos aún enlazados y por lo tanto inutilizables, caer en un rotundo sentón en la lona, todo esto mientras que por la complicada posición, quien lleva a cabo la movida no puede ver ni mucho menos reajustar la posición del contrincante, lo que en total termina en algo potencialmente tan devastador como suena, que se recomienda no aplicar si el rival es más alto o más pesado que el usuario, y que la segura ejecución de esta termina dependiendo casi que únicamente de una coordinación con un margen de error muy pequeño, y algo de suerte. Y aunque de las manos de su creador, no se conoce de ningún caso de mala ejecución del Vertbreaker, sí que ha sido el caso por parte de otros en la escena independiente, mientras que ya como curiosidad, pese a su prohibición, incluso en la WWE, la movida ha vuelto a ser acto de presencia por lo menos una vez, cuando Seth Rollins se la aplicó a AJ Styles en un evento en vivo en 2016. Con la Buckle Bomb nos encontramos con una variante de la Power Bomb que ha ganado popularidad sobre todo en la pasada década del 2010, en la cual, a diferencia de un bombazo normal, el oponente es arrojado hacia un esquinero, o en su defecto alguna superficie vertical en lugar de hacia la lona. Asimismo, destaca por ser el más actual entre todos los movimientos prohibidos que veremos en este recopilado, y por haber sido prohibida no en una, sino en dos ocasiones distintas. En principio y durante unos años, no parecía existir gran preocupación por el mismo, ni tampoco razón para que la hubiese, mientras que a su vez resultaba en algo que sin reinventar la rueda, era bastante único además de realista a los ojos de la multitud. El problema vino justamente cuando de hecho, la movida empezó a dejar un rastro de secuelas muy reales.
Y es que aunque para algunos no lo parezca, resulta que un bombazo de esquinero puede ser incluso más riesgoso que el bombazo estándar por dos principales razones, siendo la primera el gran impulso que toma el usuario antes de arrojar con fuerza al receptor, y la segunda, que este último no necesariamente impactará sobre una superficie plana, sino que en la mayoría de los casos será en algo tan irregular como lo es el esquinero, dejando bastante expuesta sobre todo la columna vertebral. Eso fue lo que ocurrió en el primer incidente, en el evento de Night of Champions del 2015, cuando en el combate por el campeonato mundial pesado de WWE, entre Sting y el entonces monarca Seth Rollins, este último usaría la movida contra el ícono, quien impactaría de tan mala forma que por momentos se le dificultaba tan siquiera mantenerse de pie, y a duras penas logró terminar el combate, marcando aquel incidente lo que sería el fin de su efímera carrera en los cuadriláteros del gigante del entretenimiento. El segundo incidente ocurriría tan solo un año después, y una vez más de la mano del mismo Rollins, esta vez en el evento de SummerSlam, donde se enfrentaría a Finn Balor, a quien le aplicaría la movida esta vez contra la barrera de protección, con la cual, aparentemente por una mala coordinación de ambos, Balor impactaría con su hombro en una mala posición, sufriendo una importante lesión en el mismo, la cual pese a que saldría victorioso de aquel combate, le obligaría a dejar vacante su recién ganado campeonato universal tan solo una noche más tarde. Es tras este suceso que la directiva tomó la decisión de dar de baja a la movida, aunque para el año de 2018 volvería a restablecerla. Pero lamentablemente la historia no acaba aquí, pues en 2020 el Buckle Bomb nuevamente se vería protagonizando un nuevo incidente, esta vez de la mano de Nia Jax, quien le aplicó de mala manera el movimiento a Kairi Sane, que impactó duramente con la cabeza y su espalda sobre una de las protecciones de la esquina, provocando esto que nuevamente la movida vuelva a ser baneada de forma más decisiva. Aún así, con el tiempo parece que la situación se ha enfriado, y si bien no parece volver a existir una completa luz verde para utilizar el Buckle Bomb, sí que ha podido volver a verse de forma ocasional. De hecho, tan solo en este último episodio de Raw del 8 de mayo, pudimos apreciar la variante sobre la barrera de protección de la misma, curiosamente en otro combate entre Rollins y Balor, aunque en esta ocasión sería Finn quien se la aplicó a Seth. El Canadian Destroyer llegó a la industria como uno de los finishers más innovadores y espectaculares de ver en su momento, volviéndose rápida y enormemente popular dentro de los cuadriláteros. Su creación viene de la mano de Pete Williams, cuando este apenas daba sus primeros pasos como luchador en pequeñas promociones, antes de mostrarla ante un público más masivo con su llegada a la entonces TNA, siendo a partir de aquí que la cautivadora movida se empezaría a extender como la pólvora, siendo a nuestros días parte del arsenal de una enorme cantidad de luchadores como Adam Cole, Penta Zero, o Rey Mysterio, o incluso de no luchadores como es el caso de Bad Bunny. En sí, se trata de una variante más del Pile Driver, siendo más específicamente una fusión de esta con el Sunset Flip, y es precisamente por esta naturaleza por lo que no es de extrañar que desde un inicio estuviera en la lista negra de la empresa McMahon. Por supuesto, los pasos extra que incluye el movimiento tampoco le hicieron un favor, pues si el martinete por sí solo ya representa el riesgo que hemos visto anteriormente, la voltereta agregada ciertamente solo complica más el asunto, requiriendo de una mayor coordinación y precisión de los involucrados. Oh bueno, eso es lo que se podría pensar inicialmente, y si bien no es del todo mentira, digamos que la dificultad de su ejecución es más bien poco dramática. Esto debido a que a diferencia incluso de las variantes de Pile Driver más básicas, donde todo el trabajo de fuerza y precisión recae casi que exclusivamente sobre el usuario, en el caso del Canadian Destroyer sí que hay una participación mucho más activa por parte del receptor, quien por lo general es el que toma el mayor impulso en la vuelta hacia atrás, ayudado por el impulso extra de quien la ejecuta, lo que permite un margen de error bastante reducido ya cuando la posición inicial es correcta. Tanto es así, que como mencioné, es una movida llevada a cabo inclusive por personas cuya profesión no es precisamente ser luchadores, con este factor importando en lo más mínimo para lograr una correcta ejecución.
Es muy posiblemente por esta razón como por su gran vistosidad, que el Canadian Destroyer se ha popularizado tanto entre los luchadores, y que asimismo, eventualmente dentro de WWE, tomaran la decisión de dar luz verde para su ejecución, incluso por encima de otras variantes del Pile Driver que a primera vista parecen mucho más simples. Esta será una inclusión bastante informal en este recopilatorio, así como también es una anomalía dentro de la lucha libre en general, pues hablamos de una de esas raras ocasiones en que un nuevo movimiento es creado de forma accidental. El Kawada Driver, Vertical Drop Powerbomb o Ganso Bomb como a veces se le conoce, ocurrió durante uno de los legendarios encuentros entre Mitsuharu Misawa y nuestro protagonista, Toshiaki Kawada, más específicamente, aquel que tuvo lugar el 22 de enero de 1999. Como si de una sucesión de eventos desafortunados se tratase, en cierto momento del encuentro, Kawada se fractura el antebrazo luego de aplicar un puño giratorio a Misawa. Más adelante, intentando ignorar esta lesión, trata de aplicar una Powerbomb, la cual Misawa intenta contrarrestar con una hurracarrana de la que aparentemente su oponente no tenía conocimiento previo. Seguramente malinterpretando la situación, y pensando que lo que estaba sucediendo es que Mitsuharu accidentalmente perdió el equilibrio, Toshiaki aprieta su agarre mientras se tambalea con una muy visible expresión de dolor en su rostro, dejando a su oponente colgando. Lo que sucedió a continuación sigue siendo casi igual de impactante de ver a nuestros días, pues ya sin poder sostener más a Misawa debido a su brazo herido, Kawada lo planta de cabeza contra la lona sin ningún tipo de aviso ni protección. Aunque este movimiento fue completamente accidental, la reacción del público fue en igual medida de terror como de asombro, por lo que Kawada decidió conservarla, aunque por su peligrosidad solo la llevaría a cabo en muy escasas ocasiones, usándola como su más desesperado último recurso de romper el cristal solo en caso de emergencia, y por supuesto, solo en un puñado de luchadores que han estado lo suficientemente locos como para aceptar las potenciales consecuencias. A nuestros días, el Shooting Star Press sigue siendo uno de los movimientos aéreos más impresionantes de la lucha libre profesional, a la vez que uno de los más exigentes en cuanto a capacidad atlética se refiere, lo que no es sorpresa tomando en cuenta la física detrás del mismo. Creado por Jushin Thunder Liger a finales de la década de los 80, rápidamente se extendería por la industria, siendo adoptado por varios símbolos de la lucha del alto vuelo como Billy Kidman, Paul London o Matt Sydal, hasta otros no tan encasillados en este estilo como Brock Lesnar. Como se puede esperar de una movida de este tipo, ejecutarla de mala manera conlleva a un potencial y muy importante daño tanto para quien lo aplica como para quien lo recibe, y en el caso de esta movida, precisamente Lesnar tuvo un gran peso a la hora de crear la conciencia dentro de la directiva de la WWE, que los llevaría a banear este movimiento. Como ya supondrán muchos, esto sucedería en aquella lucha entre la Bestia y Kurt Angle en WrestleMania 19, cuando en los momentos finales del combate, Brock intenta llevar a cabo el Shooting Star, y si bien lo ejecuta a la perfección, lo que no midió correctamente fue la distancia de Angle, quedándose corto en el vuelo y estampándose de cara contra la lona, lo que le provocó una importante contusión cerebral que, según el propio luchador, lo llevó a que no recordara nada de lo sucedido durante el resto del encuentro. Sin embargo, el verdadero punto de condena para la movida ocurriría un año más tarde, cuando un mal cálculo de Billy Kidman le hizo aterrizar sus rodillas con fuerza sobre la cara de Chavo Guerrero, siendo luego de esto cuando oficialmente el movimiento pasó a la lista negra de la empresa. Aún así más temprano que tarde, si bien por lo que se ha sabido no fue totalmente desbaneada, sí que permitieron su uso a algunos luchadores como John Morrison, Matt Sydal, o Neville, por lo que su prohibición actual parece ser más un tecnicismo que una realidad.
Esta es otra inclusión peculiar dentro de esta lista, pues inicialmente vamos a cuestionar en qué momento precisamente es que el Pedigree estuvo en la lista negra de WWE, habiendo sido el finisher y emblema de Triple H durante más de 2 décadas, además de también ser usado por Seth Rollins y Cody Rhodes posteriormente. Pues resulta que esa prohibición sigue vigente hasta nuestros días. Y todo esto cobra sentido en el momento en que caemos en cuenta que el Pedigree que llevamos viendo durante numerosos años y seguimos viendo en la actualidad, es una versión modificada por motivos de seguridad de una movida originalmente más devastadora y potencialmente peligrosa. En su versión original, el usuario sostiene con un underhook entre sus muslos al receptor, y sin soltar el agarre, da un salto buscando impactar de cara a su oponente contra la superficie. En esta versión, la medida de seguridad consistía en la posición de la cabeza del receptor, la cual debía estar en una parte alta de los muslos de quien aplica la movida, para que de esta forma haya un espacio considerable entre su cabeza y la lona a la hora del impacto. Y si bien precisamente esta versión es la que Triple H utilizó en un principio, luego de varios incidentes aislados en que aquella medida de seguridad fuese insuficiente, destacando un caso en el que casi rompe el cuello de Marty Garner luego de que al ejecutar la movida, esta se convirtiera en un piledriver a medio camino clavándolo en la lona con su cráneo, la directiva tomaría la decisión de ponerla en la lista negra por alrededor del 2002. Y es a partir de aquí, que el mismo Triple H se vio obligado a modificar el movimiento si es que quería conservarlo, por lo que empezó a soltar los brazos del contrincante a medio camino para que estos tuvieran tiempo de protegerse la cara de cualquier impacto, en caso de que amortiguar la caída con las rodillas o la altura de su cabeza respecto a la lona no fuesen medidas de seguridad suficiente, siendo esta versión la que hemos visto desde entonces y que ha salvado al movimiento de haber desaparecido definitivamente del producto de la empresa. Para finales de la década del 2000, Randy Orton no solo era una de las más grandes figuras dentro del negocio, sino que también llevaba consigo 2 de los finishers más llamativos a la vez que devastadores, por un lado su recurso definitivo de leyenda, el RKO, y por el otro, su recurso definitivo de asesino de leyendas, la Punt Kick, o patada al cráneo. Esta última, era la utilizada para mostrar el lado más despiadado e inmisericorde de Orton, no discriminando en género, rango, ni edad para aplicarla, y sirviéndose de la misma ya no para simplemente ganar un combate, sino para sacar del medio a cualquiera que se interpusiera en su camino y no es para menos, pues su simpleza solo era comparable con su brutalidad a los ojos de los espectadores. Sin embargo, pese al fructífero efecto que tuvo esta movida para ayudar a elevar a Randy hasta donde había llegado, en 2012 la empresa tomó la decisión de banear definitivamente el movimiento, principalmente, cayendo en cuenta del potencial riesgo que la misma representaba, y en búsqueda de aminorar las potenciales contusiones cerebrales. Según el propio Orton comentó en una entrevista, en aquel momento le era difícil lograr un equilibrio entre hacer el movimiento más seguro pero que a la vez se siguiera viendo creíble, mientras que a su vez, más luchadores no se sentían del todo convencidos de recibirlo desde que en 2009 le provocara un traumatismo a Vince McMahon al aplicarla. Aún así, aparentemente el panorama ha cambiado bastante desde entonces, pues en 2020 Orton traería de regreso a su personaje del asesino de leyendas, y tal parece que logró convencer a la directiva de poder realizar la patada al cráneo de forma más segura, pues esta también tendría su triunfal regreso, llevándose consigo en esta nueva etapa las cabezas de figuras como Edge, Ric Flair, Shawn Michaels, Drew McIntyre o Christian. El devastador Brainbuster es un peculiar movimiento cuya creación se le atribuye a Killer Carl Cox, y que desde entonces se ha expandido por toda la industria, siendo muy popular aún a nuestros días.
Este consiste básicamente en un Sheep Drop Suplex, que para quien no lo recuerde o no se haya visto la primera parte de esta recopilación, se denomina Sheep Drop a un movimiento que aparenta acabar de forma segura, por lo general con el usuario boca arriba como podría ser precisamente el suplex, pero que en vez de eso cambia la zona de impacto hacia la cabeza o el cuello del receptor, transformando el movimiento inicial a mitad del camino a otro más brutal, en este caso, el Brainbuster. Con esta movida en particular, pese a su rápida popularización a nivel mundial, siendo utilizado por grandes figuras como Jushin Liger, Eddie Guerrero, y Austin Aries, durante años la WWE fue mucho más reticente con dar luz verde a su ejecución dentro de sus cuadriláteros, catalogándolo como es de esperarse, en un nivel de riesgo similar al del piledriver, con potenciales riesgos de daños al cuello y la cabeza en caso de que algo falle en su ejecución. Sin embargo, quizás tanto a su alta popularidad, como porque pese a su aparente peligrosidad, no se tiene mucho registro de lesiones importantes a causa de este, eventualmente la promoción decidió aprobarlo. Irónicamente, es precisamente en la WWE, donde casi se crea un precedente de lo peligroso que un Brainbuster mal ejecutado puede llegar a ser, y resulta aún más curioso tomando en cuenta que ese no era el movimiento que estaba planeado a utilizarse en aquel momento. Si no saben a lo que me refiero, estoy hablando de aquel infame combate entre el Undertaker y Goldberg en el también infame Super Showdown, en el que luego de un desarrollo muy torpe y con varias movidas peligrosamente mal ejecutadas, cerca del clímax, Goldberg decide ejecutar su Jackhammer al hombre muerto. Sin embargo, debido principalmente a que ya para este punto el icono de WCW estaba cargando con una contusión cerebral agravada por varios golpes feos a la cabeza a lo largo del encuentro, no fue capaz de levantar correctamente al enterrador, y en consecuencia tampoco de ejecutar bien su finisher, convirtiendo este en un fallido Brainbuster que si bien causó cierto daño en Taker, por fortuna no se trató de una lesión grave. El simple DDT, que hace tantos años fue tan popularizado por Jake Roberts y que en la actualidad sigue siendo de los más utilizados, parece ser devastador, y aunque sí que tiene su riesgo, en realidad siempre y cuando el usuario y el receptor estén bien coordinados tanto en la posición como en el momento de la caída, resulta en un movimiento bastante seguro. Entonces, quitémosle la estable posición inicial, el control de colocación, de caída, y prácticamente de cualquier movimiento al receptor, y en cambio agreguémosle un agarre más complejo, la necesidad de ejercer más fuerza por parte del usuario, y una mayor altura de impacto, y como resultado tenemos a una potencial fábrica de fracturas craneales si alguien se mueve más de lo debido, la cual ha sido bautizada como Bloody Avalanche Sunday. Siendo popularizada por Finn Balor mientras aún luchaba en la New Japan como Prince Devitt, el movimiento consiste en un underhook DDT, pero elevando al oponente como si se le fuese a aplicar un suplex antes de impactar su cabeza con fuerza sobre la lona, teniendo otra variante en la que también ejecuta la movida desde la altura de la tercera cuerda. En el caso de esta, por lo que se sabe, desde el conocimiento de la misma había estado vetada dentro de WWE, por lo que se temía con toda razón que al firmar con la empresa en 2014, quedaría fuera del arsenal del que desde entonces conoceríamos como Finn Balor. Pero sorpresivamente, quizás porque vieron en el luchador la capacidad y el cuidado apropiado para aplicarla con el menor riesgo posible, le acabaron dando la luz verde para utilizarla, incluyendo su versión de más alto vuelo. El Moscow Buster es reconocido como uno, y muchas veces el principal finisher de Samoa Joe desde sus primeros pasos por la entonces TNA, y que llevaría consigo a su llegada a la marca amarilla de WWE, NXT. Este devastador movimiento puede considerarse como una variante del Brainbuster, diferenciándose de este primero en el agarre luego del levantamiento, pues en el Moscow Buster Joe apoya el cuello de su oponente sobre su hombro mientras lo sostiene por detrás de sus rodillas, para luego proceder a tomar carrerilla antes de lanzarse de espaldas, impactando con fuerza el cuerpo de su contrincante. Y si bien siempre ha encajado muy bien dentro del arsenal del luchador, se vio forzado a omitirlo durante la mayor parte de su trayectoria dentro de la WWE, luego de que le fuera prohibido.
Esto debido a un incidente que seguro que aún estará en la memoria de muchos, en el cual durante una dark match entre este y Tyson Kidd, celebrada luego del show de Raw del 1 de junio del 2015, usó esta movida como ya lo había hecho un centenar de veces en el pasado sin mayor problema, logrando llevarse la victoria. Sin embargo, mientras Joe celebraba, Kidd mostraba serias dificultades para recomponerse, quedando en evidencia que algo había salido mal, y en efecto, este había sufrido una muy seria lesión en su médula espinal, que según reportes posteriores, resultaba sorprendente que no hubiese dejado como mínimo parapléjico al luchador, aunque lamentablemente sí lo forzó a retirarse de los cuadriláteros hasta nuestros días, de la misma forma que la empresa rápidamente prohibió el uso del Muscle Buster, obligando a Joe a usar únicamente su Coquina Clutch. En el caso del Burning Hammer, hablamos de lo que básicamente es un Death Valley Driver invertido, cuya invención se le atribuye a Kotetsu Yamamoto en la década de los 70s, convirtiéndose más tarde en uno de los movimientos más característicos de Kenta Kobashi, quien con esto se encargaría de popularizarlo. Años después del otro lado del mundo, el entonces conocido como Kyle Rex intentó adoptarlo también como su finisher dentro de la WWE, sin embargo luego de unos meses de utilizarlo no solo se le dio la negativa para esto, sino que además el movimiento fue trasladado a la lista negra de la compañía, surgiendo informes contradictorios sobre por qué a Rex no se le permitió usarlo. Por un lado se cuenta que fue porque la directiva consideró la movida demasiado peligrosa, lo que por su naturaleza ciertamente podría tener todo el sentido, sin embargo, durante una entrevista con The Hannibal TV, el atleta afirmó que fue John Cena quien luego de regañarlo, influyó a la prohibición de la movida, supuestamente alegando que era muy similar a su ajuste de actitud, lo que en sí es cierto, pero esto es debido a que como ya mencioné, el Burning Hammer es una variante invertida. Aún así resulta curioso, más tomando en cuenta que posteriormente, Brian Kendrick o Bianca Belair por dar dos ejemplos, adoptarían el movimiento sin ningún problema años después, dejando claro que el mismo ya no estaba neado, y ciertamente dando más credibilidad a aquellas declaraciones de Rex, con un Cena ya más ausente para entonces. Directamente desde Japón, el Kinniku Buster es lo que obtienes cuando tomas un movimiento ya impresionante por su potencial brutalidad, en este caso, el recién visitado Muscle Buster, y decides que en realidad no es lo suficientemente devastador. Este de hecho tiene la peculiaridad de haber surgido de la ficción, más específicamente del manga de Kinnikuman, de donde como supondrán, debe su nombre. En este caso, en lugar de que el usuario se lance de espaldas para impactar al receptor con fuerza sobre la colchoneta, se tira directamente ya sea para un sentón o para caer con las rodillas, haciendo que este impacto genere presión de rebote hacia arriba, empujando el cuello de la víctima contra su hombro. Y si ya hemos repasado y presenciado el riesgo que puede suponer el Muscle Buster si algo sale mal, en el caso del Kinniku se comenta que esto puede llegar incluso a duplicarse. En primer lugar y como puede resultar más evidente, el receptor se ve en el riesgo de sufrir graves daños en el cuello debido a la compresión contra el hombro del usuario, y segundo, si el movimiento se lleva a cabo mediante un sentón, también se suma la posibilidad de un eventual daño tanto en la pelvis, como en la parte baja de la columna del usuario, debido al peso combinado tanto de este como del receptor a la hora del impacto. Y aunque el riesgo de daño en las rodillas también está presente en la variante en la que la caída son con estas, realmente tiende a ser más bajo, o por lo menos, en un margen de tiempo considerablemente mayor. Es principalmente por estas razones, que a día de hoy dentro de la WWE, no se ha permitido el uso de este movimiento, y tomando en cuenta que su versión más ligera, el Muscle Buster, también fue puesto en la lista negra, se vislumbra poco probable que esto cambie por un buen tiempo, aunque aún así, donde la movida sí ha estado presente, es en numerosos juegos de la empresa, haciendo su debut en el SmackDown, Here Comes the Pain.
aunque incluso dentro del canon de la lucha libre, por lo general un silletazo a la cabeza es ilegal. Fuera de esto y debido a la gran cantidad de lesiones que arrastra, estas están casi que terminantemente prohibidas. Y es que a pesar de que las utilizadas para estos fines son más finas y ligeras que una silla plegable estándar, sigue siendo un objeto bastante contundente, aún muy capaz de causar desde cortes en la cabeza hasta contusiones cerebrales, un tema altamente delicado en el wrestling. En estos casos, prácticamente la única medida de seguridad era que el receptor se protegiera la cabeza con las manos en el último momento para aún poder vender el impacto, cuestión que por más simple que parezca, demasiadas veces no había una correcta coordinación entre este y quien daba el silletazo, eso sin mencionar casos como el de Mick Foley, quien fácilmente habrá recibido un centenar de estos impactos a lo largo de su carrera, y siendo conocido por ni siquiera intentar bloquearlos con tal de vender el spot lo más realista posible. Es con el arranque de la era Actitud y durante la Ruthless Aggression que la movida viviría su época de auge, y siendo durante todos estos años acompañada por la controversia, desde los 11 silletazos que recibió Foley de la mano de La Roca en el Royal Rumble de 1999, el silletazo del Undertaker a Chris Kanyon en aquel muy infame segmento, o como JBL le abrió la cabeza a Eddie Guerrero de un solo impacto en Judgment Day del 2004 entre muchos otros incidentes. Finalmente, cuando la investigación sobre las contusiones cerebrales pasó a un primer plano mediático después del incidente de Chris Benoit, los silletazos a la cabeza fueron señalados, y con mucha razón, como uno de los principales contribuyentes a este tipo de lesión entre los luchadores profesionales, por lo que la WWE empezaría a tomar medidas en su reducción, hasta su eventual y casi total desaparición de su programación con el paso del tiempo, incluso limitando bastante el uso en general de los golpes con sillas independientemente del lugar del cuerpo al que estuvieran dirigidos. Hasta la actualidad, el Vertical Suplex Powerbomb, popularmente conocido como Orange Crush, es uno de los movimientos menos extendidos dentro de la industria, pese a lo vistosa de su ejecución. Para esta, de base el usuario debe levantar a su oponente en un suplex vertical, pero en vez de dejarse caer hacia atrás, empuja la cabeza de la víctima de forma tal que las piernas de esta acaben sobre los hombros del usuario, y rápidamente impactarlo de espaldas contra la lona en un bombazo. Popularmente se atribuye a Kenta Kobashi como su creador y su más popular usuario, aunque esta también se ha visto siendo utilizada de la mano de luchadores como Jon Moxley, Pete Dunne o Sami Zayn. En cuanto a su prohibición, la razón parece residir principalmente en lo problemático que puede resultar el hacer la transición entre el suplex vertical al powerbomb, ya que esta debe efectuarse en fracciones de segundo mientras el receptor está en caída libre, y como la ejecución depende completamente del reposicionamiento correcto en este corto lapso de tiempo, pues luego de iniciada el usuario no puede sostener a su oponente, siempre hay un potencial riesgo de que la víctima caiga sobre su cabeza o su cuello como si de un ganso bomb se tratase. Aún así, tengo constancia de que este movimiento se ha ejecutado por lo menos en una ocasión dentro de WWE, más específicamente por Sami Zayn a Tyler Breeze, y justo en esta ocasión la ejecución le saldría bastante torpe al canadiense, aunque afortunadamente lo malo no pasaría de ahí, pero es probable que esta mala demostración solo sirviera como reafirmación para la directiva, para conservar este movimiento en su lista negra, relegado como tantos otros movimientos que hemos visto en este recopilatorio, a solo poder ser vistos dentro de sus videojuegos. Buenas gentecilla de YouTube, aquí una vez más saliendo de su tumba para ayudar a mi compañero de videos, y quien considero el amor de mi vida, digo un buen amigo Undisputed Rockster, el día de hoy siendo parte de su recopilación de movimientos del wrestling que han sido o fueron vetados de la industria, y como mi ego es tan grande como el del creador de este video, no me puedo permitir aparecer solo en un video de mi colega, por lo cual tómenlo como spoiler de que me verán más seguido por aquí de lo que creen, porque esto
esto es más fácil que revivir mi canal. Ya sin tanto bla bla, comencemos. Presuntamente no creado pero sí popularizado por una de las eminencias de este deporte, el Styles Clash a vista de un espectador resulta ser un movimiento demasiado simple, ya que en teoría sería un rompecaras con ciertas modificaciones, aunque como mencioné y recalco, esto es a simple vista de un espectador, ya que precisamente en esa aparente simpleza se encuentra un movimiento que si uno de sus dos componentes falla en lo más mínimo puede resultar en una lesión en la zona del cuello. Sí, suena extraño que un movimiento donde el impacto y castigo debería recaer en la parte delantera del cuerpo, y en ningún momento se busca un castigo al cuello, sea este el afectado en caso de un botch, pero como se puede apreciar, el Styles Clash se divide en dos momentos en los cuales en uno el ejecutor asume gran parte del trabajo, y otro donde el que recibe debe procurar que el movimiento pueda concluir de manera segura. La primera parte es precisamente el construir el movimiento, donde el ejecutor comienza las acciones como si fuera a aplicar un bombazo, pero aquí es cuando las acciones cambian y hace que la víctima quede colgando boca abajo, donde podemos encontrar el primer peligro, ya que en esta posición el receptor se ve desprotegido en caso de que AJ, o quien sea que realice la movida, pierda la fuerza de agarre, o el contrincante se le resbale haciendo que por la posición se clave en la lona. Quizás se puede argumentar que en caso de que esto suceda no parecería que sea una caída tan fuerte y fácilmente evitable, pero ¿recuerdan en qué posición estaba Misawa antes de que Kawada se diera al dolor de sus brazos? Creo que no hay más que decir. La segunda parte, siendo una donde el movimiento ya está armado y solo falta que se aplique, es para muchos donde está el verdadero riesgo, cuando toda la responsabilidad caerá en la persona que recibirá la movida, pues mientras éste se mantenga en una posición donde la barbilla esté lo más despegada del pecho posible al momento en que el ejecutante se deje caer a la lona, tendremos un movimiento vistoso y que en el peor de los casos solo significaría un golpe en la zona de la nariz, pero sin embargo si llegase a encontrarse en mala posición el cuello, sufrirá un doblez que sumado al peso del ejecutante, lo más seguro es que termine en una ruptura. Si tienen dudas pueden preguntarle a Yoshitatsu y a Liz Mark sobre los daños de una mala colocación a la hora de recibir el Styles Clash. Sumando un dato curioso a la movida, es que durante bastante tiempo se pensó que el accidente ocurrido cuando el Terrible le aplicó el clutch al geniecillo azul Lismark fue la causa de la muerte del luchador, e incluso si buscas por esta red social la muerte del mismo, encontrarás el video del botch antes que el tributo o noticias de la verdadera causa de deceso del luchador, que en realidad sucedió varios años después. Quizás por eso y para evitar algún peligro que lamentar, WWE decidió borrar esta movida de la televisión, ya que si no lo recuerdan, cuando AJ hizo su debut en 2016, tuvo durante un tiempo baneado este movimiento, aunque sería por intervención de Jericho y sobre todo al notar tanto el equipo creativo como Vince que Styles es un veterano con bastante lona recorrida, que la movida no podía estar en mejores manos que en las del Fenomenal, y para demostrar esa experiencia y veteranía, durante una lucha contra James Ellsworth este tendría una reacción de milisegundos, cuando notó la mala posición de James, soltando el agarre y haciendo todo lo posible para usar sus manos y rodillas, para evitar el golpe y doblez de cuello que pudo terminar en una fatalidad. Históricamente, la lucha libre femenina en Japón no es exactamente la misma que la que verías en cualquier otro lugar. A menudo increíblemente brutales, las luchadoras del lejano oriente siempre se han caracterizado por llevar el juego tan, y a veces más lejos que sus homólogos masculinos, razón por la que no debe sorprender que cuando se habla de las figuras más grandes y revolucionarias de la industria indistintamente del sexo, se termine hablando de esta división en particular, pero entre estas las que más se ha logrado destacar como posiblemente la más grande luchadora de todos los tiempos no es otra sino Manami Toyota.
Y entre todos sus aportes a la industria desde su debut a finales de los 80, está su readaptación del Diving Backflip Powerbomb, siendo rebautizada como Victory Star Drop, y que consiste en, generalmente con el oponente posicionado de espaldas sobre las cuerdas, hacerle un enganche de piernas por debajo de los brazos, para proceder a dar una voltereta hacia atrás, lo que deriva en un muy elegante a la vez que aterrador pile driver espalda con espalda. La cuestión es que tan impresionante como peligrosa que se ve no es mera ilusión, pues el riesgo de la movida es tan palpable que se conoce que numerosos oponentes de Toyota se han negado a recibirla, y por supuesto, ya partiendo de la base de que hablamos no solo de una variante de pile driver, sino de una particularmente riesgosa, donde ya no solo el receptor, sino también el usuario aterrizan entre la parte alta de los hombros, peligrosamente cerca de la nuca y la cabeza, y con poco control sobre el aterrizaje fuera de que ambos luchadores se aseguren de emplear el impulso suficiente para completar el giro, pero sin excederse con el mismo, así como para protegerse las áreas vulnerables como vean posible. No es de extrañar que la WWE la haya incluido en la lista negra. Como dato extra, podemos mencionar el Poison Frankensteiner, movida creada por el también creador del Frankensteiner original, Scott Steiner, la cual comparte cierta similitud con el Victory Star Drop, y que de igual forma llegó a estar baneada en WWE, pero que salva las distancias, pues en este movimiento, el enganche de piernas se hace sobre los hombros del oponente en lugar de por debajo de los brazos, lo que si bien aún conserva cierto riesgo, hace una gran diferencia, pues las rodillas de quien aplica la movida sirven para amortiguar todo el impacto que de otra forma podría caer sobre el cráneo o el cuello del receptor. Quizás por esto, la prohibición de la misma fue revocada por lo menos desde 2015. En principio, el back suplex parece ser un movimiento bastante básico, en el que el usuario mete la cabeza debajo de la axila de su oponente, lo levanta mediante un agarre de piernas y se deja caer hacia atrás. Todo bastante estándar a este punto, hasta que, como ha sucedido en tantas ocasiones, un luchador en Japón tome la técnica y decida que no es lo suficientemente mortal. Es en este mismo contexto de donde surge el backdrop driver, el cual parte del back suplex para convertirlo en una variante sheer drop del mismo, dirigiendo el impacto del receptor más al cuello o la cabeza que hacia los hombros y la espalda, como es común con el suplex. Esta maniobra ganaría gran popularidad en el país nipón durante la década de los 90, siendo asociada principalmente con Steve Williams. Tomando en cuenta la naturaleza sheer drop del mismo, el riesgo en la mala aplicación de esta movida queda en evidencia, resultando esta potencialmente peligrosa para el cráneo y sobre todo para la columna del receptor, que en caso de un mal aterrizaje puede sufrir desde una compresión de la misma hasta una fractura severa. Lamentablemente, el 13 de junio del 2009 el mundo sabría qué tan peligroso este movimiento podía llegar a ser de la peor forma, cuando durante un combate en parejas, Mitsuharu Misawa la recibiría de mala manera, quedando totalmente inmóvil en el cuadrilátero para ser declarado muerto unas horas después a causa de una lesión severa en la médula espinal. Y si bien en la actualidad no parece que dentro de la WWE, la prohibición de la misma esté vigente, no es de extrañar que durante un tiempo la directiva prefirió no exponer a sus atletas a sufrir un destino remotamente igual de trágico al de la leyenda japonesa. Saturday Morning Slam fue un show bastante peculiar que no los culpo si no lo recuerdan o siquiera llegaron a saber de su existencia, transmitido entre agosto del 2012 hasta mayo del 2013, y que tenía una clasificación G, es decir, que estaba dirigido a los niños más pequeños de la audiencia, lo que puede llegar a sonar raro, tomando en cuenta que ya de por sí el producto estaba dirigido al público familiar. Pues la mayor excentricidad por el que este programa, que recordemos, se supone que seguía siendo de lucha libre, llegó a caracterizarse, fue porque tenía prohibido cualquier movimiento dirigido a la cabeza, incluyendo cualquier tipo de golpe, agarre, o candados. La dormilona, uno de los candados más básicos, comunes y controlables dentro de la industria, estaba prohibido.
Los DDT, Facebuster, Dropkicks, Lariats, bofetadas, y otros movimientos comunes en el arsenal de la mayoría de luchadores, estaban prohibidos. Finishers como Problema en el Paraíso de Kofi Kingston, la Brogue Kick de Sheamus, o el RKO, también prohibidos. El razonamiento detrás de esto fue que los movimientos dirigidos a la cabeza se veían de naturaleza más violenta que otros movimientos dentro de, que no se nos olvide, lo que se supone que sigue siendo un combate de lucha libre. Por supuesto que ni siquiera dejando ese punto de lado la idea termina de tener sentido, pues ciertamente que un movimiento apunte a la cabeza no lo vuelve automáticamente más cruel a la vista. Tomando como ejemplo, el Kimura Lock de Lesnar o el Crossarm Breaker de Alberto del Río, quienes con frecuencia mantenían el agarre incluso luego de que el oponente se rindiera, daba la imagen de que estos buscaban herir de forma permanente al adversario, lo que junto con los gritos de dolor del mismo, ciertamente da una imagen bastante más cruda y cruel que una mera bofetada a la cara. Con ese tipo de limitaciones, que casi podría compararse con pedirle a los luchadores que actúen con una mano atada a la espalda, no es de extrañar que el show fuese cancelado a poco menos de 9 meses de su estreno.